Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, muchas gracias por todo lo bueno y generoso que eres con nosotros, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tus promesas, Señor, que nos llenan de alegría, de seguridad, de conformidad. Gracias, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que hables a nuestro corazón y que nos ayudes, Señor, no solamente a escuchar tu palabra y que digamos, ay, qué bonito, qué hermoso, ¿no? Sino que vayamos, Señor, y practiquemos tu palabra. Porque así dice, Señor, tu palabra, que no son los oidores, sino los hacedores de tu palabra, los que van a entrar al reino de los cielos. Así que, Señor, te pedimos que tú nos bendigas en esta mañana, que trates en lo profundo de nuestro corazón y nos ayudes para seguir adelante hasta el final, Padre. Porque un día queremos ver tu rostro, queremos estar contigo en tu hermosa presencia. Te pedimos que tú me uses, Señor, para que yo pueda compartir tu bendita palabra con fluidez, guiada por tu Espíritu Santo, Señor, y que tú toques los corazones, Padre, y los hagas sensibles a tu voz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, estamos viendo la primera carta de Pedro. Y ahorita vamos en el capítulo 4. Los que no vinieron la semana pasada, el mes pasado, vamos a hacer un pequeño resumen. Hablamos, vamos a ver, a Primera de Pedro. Capítulo 4, versículos 10 y 11. Hablamos acerca, dice la palabra de Dios así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don. ¿A quién? A cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse, ¿qué? Los unos a los otros. Dice, ¿ha recibido el don de hablar en público? Yo les decía, hablar en público, ¿qué significa? Como lo que estoy haciendo, ¿verdad? Como lo que hace ahorita la maestra que está allá, está hablando en público. Como lo hacen también los de la alabanza. Ese es un tipo de don que Dios da, que no es cosa nuestra. Es un regalo de Dios. Pero dice Dios que no solamente a nosotros nos ha dado dones, sino también a cada uno. Si tú perteneces a la iglesia de Cristo, dice que Dios te ha dado. Y dice que lo uses. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros. Dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Yo les decía, ¿verdad?, que hay dos tipos de dones. Es decir, dones que son naturales, que por la fidelidad de Dios a su creación le ha dado a toda la humanidad. ¿Cuáles son? La vida. ¿Qué más? La comida. Porque si Dios no permitiera que lloviera o que no saliera el sol, aunque trabajásemos, no íbamos a poder tener comida. El agua, todo lo que no se compra con dinero, es lo que Dios ha dado para toda su creación por su fidelidad. Pero de estos dones que está hablando la palabra de Dios son exclusivos y son espirituales, que son exclusivos ¿para quién? Para sus hijos, para la iglesia, para ti y para mí. Ya hablamos un poco al respecto y dice que tú uses ese don que Dios te ha dado. ¿Dónde? Primeramente, ¿dónde? En tu casa, ¿verdad? Dios le ha dado un don al varón. ¿Qué es un don? Especificamos lo que era un don, ¿se acuerdan? ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios que no merecemos, como la gracia. Es algo que Dios da gratuitamente. Al varón lo ha hecho cabeza de su hogar. Ese es un don que Dios le dio, no porque lo merezca,
sino porque Dios en su misericordia dijo, tú vas a dirigir la casa. Y a la mujer le ha dado otro don. ¿Cuál es? El ser la ayuda idónea del esposo, ¿verdad? Esos son dones que Dios da. Pero se los da ¿a quién? A sus hijos. Porque los que no son sus hijos, vemos cómo viven. Primeramente, para que el varón pueda ser cabeza de su hogar, ¿qué tiene que hacer? Venir a su cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Cristo es su cabeza. Y Él dirige para que Él pueda dirigir también. Y ambos sean uno. Dice la palabra de Dios, ya no son dos, es uno. Aquí las matemáticas no funcionan, es 1 más 1, 2, ¿verdad? Aquí dice que 2 son 1. Una sola carne, por eso dice que la mujer somos la ayuda idónea. ¿Qué es la ayuda idónea? El complemento. Dice la Escritura, el hombre no puede ser sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Somos una sola cosa. Y Dios quiere, ¿verdad?, que usemos nuestros dones y nuestros talentos y nuestros ministerios, porque Dios nos ha dado a las mujeres ministerios. ¿Cuáles son? Mi hermanita está usando un ministerio, su bebecito, ¿verdad? Cuidar a su bebé, criar a los hijos, como dice la Escritura. Ese es un ministerio. ¿Sí saben qué significa un ministerio? Es un servicio. Un servicio, pero no cualquier servicio. Para empezar dice mini, que yo soy un mini sirviente. No que esté chiquito, sino que dice que es el menor de los sirvientes. ¿Se fijan cómo funcionan las cosas de Dios? Si el mayor, que fue nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que Él había venido ¿a qué? A servir. Y Él es nuestro ejemplo de servicio, ¿verdad? Eso fue lo que vimos el mes pasado. En esta ocasión vamos a ver, nuestro tema de hoy se llama Los que confían en Dios jamás les fallará. ¿Lo creen, hermanas? Porque lo hemos vivido, ¿verdad? Las personas que no han vivido, pues no pueden confiar. Confiar es creerle a Dios. Un ejemplo de confianza. El Señor dice, hija, sujétate a tu marido. Si le tenemos confianza a Dios, ¿cómo vamos a pensar? A obedecer, ¿verdad? Porque yo le estoy creyendo a Dios y dice que eso tengo que hacer. Pero si hago lo contrario, ya no estoy obedeciendo a Dios, ni tampoco estoy creyéndole a Dios y estoy diciendo que Dios es un mentiroso, ¿verdad? Con mi actitud. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Porque a veces decimos, no, pero si me someto, pues se va a abusar de mí. Pero Dios quiere que confiemos en Él, porque Él tiene todo el control. Si le creemos, vamos a recibir muchas bendiciones. Si no le creemos, vamos a recibir muchas maldiciones. Desgraciadamente así es. O somos o no somos, ¿verdad? Bien, vamos a ver la lectura primera de Pedro 4:19, que es nuestro texto clave. Aunque vamos a ver el contexto. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:19, en la Reina Valera. Dice así, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, ¿cuál es la manera que agrada a Dios? Exactamente. Si te dices, sujétate a tu marido, esa es la manera que agrada a Dios, ¿verdad? Luego dice, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios. ¿Se acuerdan el pasaje que dice, el que quiera salvar su vida, la perderá? O sea, si te defiendes, ¿qué va a pasar?
Pero si hacemos la voluntad de Dios, ¿quién nos va a defender? Dios, ¿verdad? Dios nos va a defender. Dice, quien los creó, aquí está hablando, no solamente me perteneces porque pagué el precio por tus pecados, sino que yo te crié. Dice en Isaías, ¿verdad? El buey reconoce a su amo. Y el asno, dice, reconoce el pesebre de su señor. Y tú, dice, ¿me reconoces a mí, que soy tu creador? Le refirió al pueblo de Israel, ¿verdad? Que se habían olvidado de Dios, de su hacedor. Es lo mismo que está diciendo aquí, quien los creó. Pues Él nunca les fallará. ¿Crees la palabra de Dios? Porque Él así lo dice. Y si no le creemos a Dios, entonces ¿qué pasa? Le hacemos, dice la palabra de Dios, le hacemos al mentiroso. O sea, no es que sea mentiroso. Yo le hago mentiroso porque no estoy creyendo en su palabra. Y Él es Dios, Él nunca miente. Vamos a leer este contexto para entenderlo mucho mejor. Vamos a ver desde el versículo 12. Y dice así. Tiene un título ahí que dice sufrir por ser cristiano. ¿Sí sabes que de todas maneras sufrimos, seamos cristianos o no seamos cristianos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Vivimos en un mundo injusto donde hacemos injusticias y nos hacen también, ¿verdad? Bien, vamos a ver el contexto. Dice, queridos amigos, en la traducción, la NTV, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Yo hoy voy a hablar de lo que dice aquí Pedro. El apóstol Pedro aquí nos explica que hay 4 actitudes que son necesarias para el cristiano para triunfar en la persecución. Y esta es la primera. La primera actitud está en este verso. No se sorprendan. ¿Estás sufriendo? Ok, no te sorprendas. De las pruebas, y habla de fuego, que están duras. Vas a atravesarlas, pero no te sorprendas como que, ay, ¿por qué me estará pasando esto si yo estoy haciendo lo correcto? Debemos ¿qué? Confiar en el poder de Dios para ayudarnos. Es decir, que debemos esperar la prueba, que no nos extrañe. Significa que también nos pueden suceder sufrimientos y cosas de forma arbitraria. Que no depende de mí, es la otra persona. Que no está obedeciendo los principios dictados por Dios o por la razón o por la lógica o por las leyes. ¿Sí? Una persona que actúa injustamente y casi siempre, ¿verdad?, actúan motivados por intereses propios. ¿No han oído que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente? Son dichos. Y ahora sí, de que me muera yo a que se muera mi abuelita, pues que se muera mi abuelita, ¿verdad? Egoístamente piensan así. Pero el Señor dice, no tengas temor, vas a sufrir, pero acuérdate que yo estoy contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Yo veo tu sufrimiento, pero si sufres por hacer el bien, yo te premiaré. Estás haciendo lo correcto. Tú confía tu vida en mí. Acuérdate que yo te crié y te salvé y yo nunca te voy a fallar. Te fallará, no sé, tu esposo, tus padres, tus hijos. Pero dice el Señor, yo no te voy a fallar si tú confías en mí. No te voy a fallar. Podemos recibir insultos tal vez. Tal vez
¿Estamos sufriendo violencia verbal? Tal vez de personas queridas, amadas. Porque estas personas, ¿qué es su objetivo? ¿Cuál es? Es socavar nuestra dignidad. Pueden ser insultos, pueden ser humillación, a veces no verbales, sino en acciones. Violencia, puede ser física, psicológica, sexual, económica, qué sé yo. Yo no sé tu vida, pero dice el Señor, tú vas a sufrir por mi causa. Si eres cristiana y sufres por ser cristiana, espera la prueba. ¿Por qué? Porque estoy moldeando tu carácter. Porque quiero que te parezcas a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la primera actitud, ¿cuál es para nosotros pasar estas pruebas en estos momentos de aflicción? No sorprendernos. ¿Que te va a pasar esto? Ya sabemos. El Señor ya no lo avisó. Él no dijo que no vamos a sufrir. Él dijo al contrario, vas a sufrir. Pero yo digo, si sufrimos haciendo lo malo, pues mejor sufrir haciendo lo bueno, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos que esperar todas estas cosas. Y segunda, no hay que vengarnos. O sea, sigue siendo la primera. No hay que vengarnos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32, 35. ¿Qué dice? Está hablando el Señor, te está hablando a ti. Yo les pagaré lo que merecen a su debido tiempo. O sea, no te desesperes, tú sé paciente. Sus pies resbalarán, les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vengarnos por aquel que nos ha hecho mal? A veces por predicar, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Por predicar la palabra, hemos recibido agresiones verbales. ¿Sí? Nos han cerrado la puerta casi en la cara. Nos han dicho cosas, ¿verdad? Pero el Señor dice, tú no te defiendas. Tú espera, tú confía en mí. Yo pagaré, dice el Señor. En Hebreos 10, 13. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados. ¿Quién? Jesús. ¿Se acuerdan cómo humillaron a Jesús? Le quitaron sus ropas, lo escupieron, le golpearon con varas en la cara, lo azotaron. ¿Era justo lo que le estaban haciendo al Señor? No, no era justo. Pero el Señor dijo, lo que me hicieron a mí puede ser que también se los hagan a ustedes. Lo que a mí me llena de consuelo es que dice, yo no te voy a dar más de lo que tú puedas resistir. Dios es tan bueno que no nos va a dar más de lo que podamos resistir, ¿verdad? Pero dice el Señor, allí espera a Jesús ya resucitado, dice, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. En Romanos 12, 19, dice, queridos amigos, ¿qué dice? Vénganse cuando los agredan. Las hermanitas que tienen esposos que no son convertidos, dice, no te vengues. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿Lo creen? Porque lo dice el Señor.
Y a veces queremos, ay Señor, ya dale duro, ¿verdad? Y más si es el marido, dale duro. No, espérate, hay que orar primero. Señor, ten misericordia en tu disciplina. Ten misericordia. Porque dice el Señor que si nos alegramos porque Dios los disciplina, ¿qué va a pasar? Se nos regresa a nosotros, porque el Señor dice así. Nos hacemos como Jonás, ¿verdad? Después de que el Señor le dijo, ve a Nínive y haz esto. Y dijo, no, no voy. Y se fue por otro lado. Y luego todavía Dios preparó un pez por rebelde y dijo, tienes que ir. Y ya cuando estaba muriéndose casi adentro del pez, dijo, Señor, perdóname. Yo sé que tú eres bueno. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó del pescado, fue el pescado y lo vomitó. Pero Dios no quitó el dedo del renglón, le dijo, ve a Nínive. Fue a Nínive y todo Nínive se convirtió. ¿Y saben qué hizo él? Se subió en el monte y empezó a esperar a que Dios los acabara. A veces así queremos con nuestros maridos, ¿verdad? Cuando se portan mal. Pero dice Dios que no debe ser la actitud de una cristiana. Una cristiana debe orar para que Dios toque el corazón de su marido. Nuestro corazón debe de ser conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué dice la palabra? Que Él no quiere que perezca nadie, que se condene nadie, sino quiere que todo mundo llegue al arrepentimiento, a los pies de Cristo. Entonces nosotros los cristianos sabemos que todo lo que nos suceda no es algo accidental, sino que Dios lo permite para probar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Porque eso significa fe, confianza en su palabra, confianza en lo que está diciendo. Porque a veces nos llenamos de conocimiento, pero ya vamos para casa y se nos olvida la práctica. Un doctor cuando estudia para ejercer su profesión. Así también nosotras estudiamos la palabra, ¿para qué? Para ejercer la palabra de Dios. En nuestras vidas, principalmente en nuestro hogar y después con todos los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y recordemos que esta prueba es porque Dios está probándonos, a ver cómo reaccionamos. Y a la vez, esta prueba está limpiando, está purificando, está quitando lo innecesario poco a poco, porque estamos todos contaminados, ¿sí sabían? Y Dios va limpiando poco a poquito. Recuerdo a alguien que contó un chiste. Dice que había un cristiano que decía, Señor, quítame todo lo que me estorba. Y que un día desapareció y quedaron los puros zapatos. Dios nos quita, pero va quitando poco a poco. Poco a poco. ¿Por qué? Por nuestra rebeldía. Pero Dios quiere limpiarnos y Dios permite a veces esos sufrimientos que estamos pasando porque Él quiere purificarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere quitar todo lo innecesario, todo lo que Él estorba ante la presencia de Él. Y así va formando nuestro carácter para que se parezca al de Él. Pues el cristiano que es perseguido por su fe es compañero de la misma clase de sufrimiento que Jesús soportó y padeció por hacer el bien. Dice en Filipenses 1:29, vamos a verlo. Está hablando a los cristianos. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de ¿qué? De sufrir por Él. ¿Qué significa sufrir por Él? Pues por obedecerle. Por obedecerle porque Él nada más hizo el bien. El verso 30 dice, estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha, dice Pablo, en el pasado y saben que aún no ha terminado. En esta vida es una lucha, pero no es una lucha de cuerpo a cuerpo, sino dice que es una lucha ¿qué? Espiritual. Y yo digo que el enemigo, Satanás, se viste como los terroristas. ¿Sí se fijan cómo visten los terroristas?
Ellos no tienen un uniforme que los identifique. Se visten como un civil, como tú y yo. Así es el enemigo. Por eso es que a veces ni nos damos cuenta. Pero Él quiere destruir. Él a eso vino, a robar, a matar y a destruir. Principalmente lo que está establecido por Dios, que es el matrimonio. Por eso vemos tantos divorcios. Pero también, ¿por qué? Por la incredulidad de la gente. Porque no quieren oír de Dios. A ver, ¿cuántas de las que estamos aquí no invitamos a personas? ¿Vinieron? No. Viven alejados de Dios. ¿Cómo quieren que Dios los ayude? Dice el Señor, ven conmigo y yo te doy mi protección. Yo te voy a ayudar. Yo no te digo que no vas a sufrir. Sí vas a sufrir. Pero acuérdate que vas a tener la vida eterna. En Gálatas 6:17, Pablo también decía esto. De ahora en adelante, porque estaban hablando, ¿verdad?, de Pablo, dice, de ahora en adelante nadie me cause problemas con esas cosas, hablando de la circuncisión, que decían, no, que tienen que circuncidarse y que, bueno, dice, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. ¿Cuáles cicatrices? ¿Se acuerdan que fue azotado? 39 latigazos le dieron. ¿Por qué? Por hablar de Jesús. ¿Qué más pasó? Una vez que andaba por ahí una pitonisa, ¿sí saben qué es una pitonisa? Una que adivina. Era en aquel tiempo se usaban los esclavos, era una esclava que tenía un espíritu demoníaco, porque ese es un espíritu demoníaco de adivinación. Y dice que sus amos ganaban mucho dinero con ella. ¿Por qué? Porque pues les adivinaba el futuro. Y dice que esta mujer veía a Silas y a Pablo que pasaban y ella gritaba, estos son siervos del Dios Altísimo. Estaba hablando la verdad. Y dice que un día le molestó a Pablo. Y entonces reprendió al espíritu que estaba en ella y salió el espíritu y ya jamás volvió a adivinar. Pero ¿qué pasó por haber hecho ese bien a esa mujer? Porque la liberó de una esclavitud de Satanás. ¿Qué pasó con Pablo? Los metieron presos. Los metieron presos. Él tenía cicatrices físicas de toda la agresión que le hicieron. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. A él Dios le dio un ministerio muy específico. Le dijo que él iba a ser apóstol de los gentiles. Le dio la encomienda, el don de ir a hablarle a los gentiles. ¿Para qué? Para que nos convirtiéramos. Como tú y como yo somos gentiles. ¿Qué es un gentil? Que no es judío, que no pertenece al pueblo de Israel. Y él cumplió su ministerio. Ese don que Dios le dio, él mismo lo dijo. He honrado mi ministerio. Y ya lo que me espera, dice, que es la corona de justicia que me dará el Señor. Así que él tenía en su cuerpo las marcas de haber sufrido por Cristo. Hasta ahorita ninguno de nosotros tenemos marcas, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿no? Vamos a ver la segunda actitud, que es necesaria para triunfar. ¿En qué? En los momentos de sufrimiento. Dice que debemos regocijarnos en el verso 13 y 14 de Primera de Pedro. Entonces ya vimos en el 12, no nos sorprenda, ¿verdad? Las pruebas de fuego que nos van a venir, como si algo extraño nos sucediera. En cambio, dice, alégrense mucho, porque estas pruebas, ¿qué dice? Los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Es lo que decía Pablo, tengo las marcas, ¿verdad? Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Qué alegría vamos a sentir, ¿verdad? Que el Señor venga y nos encuentre haciendo lo que a Él le agrada. Dice que debemos alegrarnos.
Dirán, ay, pues qué masoquista, ¿verdad? Les gusta el sufrimiento. No, no estoy diciendo que a carcajada, no, porque duele, ¿verdad que sí duele? Esta carnita se duele. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Pues que estoy en lo correcto, estoy haciendo bien. Aunque estoy sufriendo, pero estoy siendo obediente al Señor, ¿verdad? Entonces eso me llena de alegría, saber que estoy haciendo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Debemos alegrarnos en esto, porque estas pruebas nos hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento. En Mateo 25, vamos a ver, aquí habla de la segunda venida de Cristo. Mateo 25, del 31 al 46. Vamos a darle lectura. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, a eso se refiere. Si estamos haciendo bien, pues ya sabemos que nos vamos a ir con Él, ¿verdad? Dice así, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Aquí está hablando ovejas y cabras porque tienen características, ¿verdad? Las ovejas dice que dependen mucho de su pastor. Y las cabras, pues son bien rebeldes. Yo una vez tuve una cabrita en mi casa y no, me hacía todo un show. Se trepaba en las paredes y daba de patadas. No, era una cosa tremenda. Bueno, así dice la palabra de Dios, que va a separar a los rebeldes y va a separar a las ovejitas que siempre estuvieron, ¿verdad?, dependiendo de su pastor. Y entonces el rey dirá a los que estén a su derecha. ¿El rey quién es? Jesús. Vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaste, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me invitaron a su casa, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Y ya explica, porque tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber. Fue extranjero, es decir, fueron egoístas totalmente, ¿verdad? Entonces ellos también van a preguntarle, Señor, ¿cuándo fue eso? Y les dice lo mismo. Él les responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos, ¿qué dice? Entrarán en la vida eterna. Eso es lo que nos motiva a las cristianas y a los cristianos, que un día vamos a estar con el Señor. No que no vamos a sufrir en este mundo, no. ¿Sí? El Señor fue claro y dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. ¿Qué quiere decir? Confíenme su vida, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger. Y todos mis mandamientos que yo te doy es para protegerte. ¿Vas a sufrir? Sí, vas a sufrir porque el pecador te va a hacer daño. Pero tú confía. ¿Quieres que sea salvo toda tu familia? Confía en mí. Espera en mí. Y yo voy a obrar, pero tú no los vas a cambiar. Yo, dice el Señor, yo los voy a cambiar. Yo voy a hacer, pero tú debes confiar en mí. Tú debes esperar en mí, dice el Señor. Esta es la segunda actitud. Tenemos que regocijarnos porque un día vamos a estar allá con el Señor.
Lo que nos dice Pedro, que el cristiano que es perseguido por hacer la voluntad de Dios en esta vida tendrá un gozo rebosante. ¿Pero cuándo? En el futuro. ¿Sí? ¿Debido a qué? Al galardón, porque no solamente dice Dios vas a estar ahí en la presencia de Él, sino que dice también que nos va a premiar. Va a haber premios, según haya sido nuestra obra aquí en la tierra. Algunos ya recibieron ese máximo sufrimiento, ¿verdad? Pero también ya recibieron el estar en la presencia de Dios. Confiaron en el poder de Dios. Por ejemplo, Jacobo. Jacobo fue un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se fue, se quedaron los apóstoles. Vamos a ver Hechos 12:2. Solamente vamos a ver ese texto porque el tiempo se va bien rápido. ¿Qué dice? Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. ¿Se acuerdan de Juan y Jacobo? Jacobo es Santiago también. Santiago me parece que es en griego y Jacobo es en hebreo. Dice que mandaron matar al apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió, pero ya ahorita está gozando en la presencia de Dios. ¿Y por qué lo mataron? ¿Por malandrín? No, por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces por eso dice la palabra de Dios, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, es decir, seremos afortunados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, porque no podemos hacer nada si el Espíritu de Dios no nos ayuda, porque dice que Él nos impulsa a hacer las cosas de Dios. Otro de los que también padecieron por Cristo, Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan? Aquel que decía, oh generación de víboras, arrepiéntanse. ¿A ese qué le pasó? Por andar hablando la justicia. Una mujer malandrina, ¿verdad? Que tenía poder aquí en la tierra, dice que lo mandó decapitar. Le cortaron la cabeza y le pidió a su marido, que era el gobernante, que le trajeran en una bandeja de plata la cabeza de Juan. ¿Y saben por qué? Porque él cada vez que los veía le decía al hombre, tienes la mujer de tu hermano, arrepiéntete. Y esta mujer le cayó mal. Y en la primera oportunidad que tuvo, hizo que le cortaran la cabeza a este varón de Dios, pero también ya está gozando en la presencia de Dios. Y no solamente él, hay muchos que yo podría pasarme aquí hablando de ellos. Uno que no quiero pasar por alto es porque estamos viendo la epístola de Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cómo murió Pedro? Dice la historia, la Biblia no dice, pero hay historia que dice y habla. Y dice que a él lo crucificaron porque él no era romano. A Pablo, como había nacido, era judío, pero había nacido en Roma, pues era romano. Entonces a los romanos les tenían más consideración cuando los iban a castigar. A Pablo dice que le cortaron la cabeza también. ¿Sí? Pero a Pedro, como era judío, a él lo crucificaron. Pero ¿saben qué hicieron? Lo hicieron sufrir primeramente. ¿Cómo? Primero crucificaron a su señora delante de él. Y dice la historia que ella echaba gritos. Imagínense que le estén a uno clavando clavos en las manos y en los pies. Dice que ella echaba gritos del dolor. ¿Y sabes qué decía Pedro? Aguanta, mujer, aguanta. Pronto vamos a estar en la presencia de Dios. Después de haberla matado a ella, ¿qué pasó? Lo mataron a él. Y él dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Voltéenme de cabeza.
y lo voltearon de cabeza. Pero todos ellos sufrieron. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo pudieron llegar a ese límite? Porque es algo difícil, no es fácil. Entregar nuestra vida a muerte. Pero dice el Señor, no les voy a dar más de lo que no puedan aguantar. Dios sabía que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, habían visto al Señor Jesucristo. Habían creído porque después de resucitado se les apareció y habló con ellos y comió con ellos. Ellos lo vieron. Ellos sabían que al morir, derechitos iban a ir con Él. Todos estos y un montón de los que ya no existen, sabemos que ellos ya están gozando del Señor y están esperando para que también nosotros lleguemos ahí. Así que, si somos hijos de Dios, como dice en Romanos 8:17, así que, como somos hijos de Dios, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo en la gloria de Dios. Pero, aquí está el pero si vamos a participar de su gloria, también, ¿qué dice? Debemos participar de su sufrimiento. ¿Sí? Jesús también nos dijo en Lucas 6:22 al 23. Vamos a ver en la NTV. ¿Qué dice? ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie por ser cristianos y por hacer lo correcto y los excluya? ¿Sabes que por ser cristiano te van a excluir? ¿Qué significa eso? ¿Mande? No te van a invitar tus amistades, ¿sí? Te van a huir. Llegas tú y dicen, se acabó la fiesta, porque esto ya va a empezar a hablar de Dios. A mí me excluyó mi madre, me excluyeron mis hermanos, mis amigos. Yo tenía una amiguita que yo la quiero mucho. Desde mi niñez éramos muy amigas. Y el día que iba yo con ella le hablaba de Dios y hasta parecía que estaba viendo un fantasma, hasta se hacía para acá para que no lo tocara. Pero luego cuando tenía alguna necesidad me decía, ándale, pídele a Dios por mí, porque yo sé que Dios sí te oye a ti. Le dije, también te oye a ti. ¿Sí? Pero te excluyen. Pero dice el Señor, no te preocupes. Qué bendición te espera cuando te odien y te excluyan, cuando se burlen de ti y te maldigan como si fueras gente maligna. ¿Por qué? Porque sigues al Hijo del Hombre, que es Jesús. Vale la pena, hermanos, vale la pena. Así que es motivo de gozo servir a un Dios todopoderoso y vivo, nuestro Creador y nuestro Señor. Dice el verso 23, siéntanse felices, salten de alegría, porque Dios ya les tiene preparado un premio muy grande, pero hay que creerle a Dios. Hace mucho tiempo, dice, su propia gente también trató muy mal. ¿A quiénes? A los profetas. A Isaías, ¿qué le pasó? Lo aserraron con una sierra, lo cortaron. Juan el Bautista fue profeta, le cortaron la cabeza. Y muchos más. Recuerdo a Jeremías, a Isaías. A uno de ellos lo echaron hasta en una cisterna. Y cuando estaba ahí sufriendo decía, hoy, pero ¿quién me manda andar hablando? Es mi traducción, ¿no? ¿Quién me manda andar hablando si ya sé que esta gente es bien mala? Pero luego reaccionaba y decía, oh Señor, pero me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. ¿Qué quiere decir? Ay, me convenciste, Padre, no le hace que yo sufra. Pero ya sé que voy a gozar contigo un día. ¿Sabes que la vida se pasa bien rápido? De volada.
Cuando menos acuerdas ya tiene las arrugas. Hace como 39 años que me convertí. Gracias a Dios. Y créeme que ha valido la pena. Aunque te excluyan, aunque te odien, aunque te hagan a un lado, no importa. ¿Sabes por qué? Porque todo eso, ellos se dan cuenta que estás bien, pero no quieren reconocer, como dice la palabra de Dios, no vienen a Jesús. ¿Por qué? A la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no quieren ser reprendidos por Dios, por eso no vienen. Y como te ven que tú vas caminando bien, porque ellos ven, la fe se ve. ¿Sí o no se ve la fe? ¿Cómo se ve? En las acciones, en nuestra conducta. Ellos ven. Y cuando ellos necesiten, ¿qué va a pasar? Van a venir y van a ver la gloria de Dios, ¿verdad? Y valió la pena. Mi mamá en su lecho de muerte creyó en el Señor Jesús. Mi hermana aquí está. Sus hijos también están en los caminos del Señor. Mi hijo, aquí está. Mi nuera, aquí está. Gloria a Dios. ¿Vale la pena, hermanas? Vale la pena servir al Señor. Vale la pena sufrir por el Señor. Dice el Señor en Mateo 10:28. No temas a los que matan el cuerpo. O sea, nos pueden matar. Sí, es cierto. Si Dios lo permite y quiere, y es para algo bueno. Mucha gente se convierte cuando hay mártires, ¿sabían? Pero dice el Señor, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. A ese sí debemos de tenerle temor. ¿Qué significa temor? Respeto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y yo quién soy? Decía, no recuerdo si era el salmista David o Job, menos que nada. ¿Qué significa nada? Menos que nada, pues nada. De un Dios tan perfecto y tan grande, y que tuvo misericordia de mí, se fijó en mí y quiso venir a morir, a padecer para llevar mis pecados. ¡Wow! ¡Qué misericordia tan grande! Vamos a ver la tercera actitud. Esta actitud también es necesaria para triunfar en los momentos de persecución. Primera de Pedro 4, 15, 18. NTV. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar o por robar, o causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos. Fíjense lo que está diciendo la palabra de Dios. Si sufren, que no sea por eso. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Hasta el 18. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios, ¿sí o no? Cuando tú corriges a tus hijos, ¿qué? ¿Corriges primero a los vecinos? No, corregimos a nuestros hijos. Así el Señor dice, el juicio llega primero a la casa. Qué terrible destino, dice, se les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Qué terrible. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué será de ellos? Esta es la tercera actitud. Tenemos que evaluar nuestra causa. ¿Vale la pena seguir al Señor? ¿Estamos haciendo lo correcto o como cristianos estamos haciendo lo que dice ahí arriba?
chismosos, buscando problemas, robando, matando con la boca. Dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe Dios comenzar por su casa, por sus hijos, porque Él disciplina a sus hijos. ¿Qué es disciplinar? Alinearlos para que vayan en el camino correcto. Por eso Dios permite las pruebas, ¿sí? ¿Solo a los cristianos? No, también a los de allá. Acuérdense de la fidelidad de Dios. Decía una vez un hermano, si alguien te agarra fregadazos allá afuera, ¿sabes por qué? Porque Dios te está disciplinando, que te ha dicho algo y no lo has hecho. Eso es lo que pasa. Y como dice ahí, si el cristiano, el justo, porque somos justos, ¿por qué? Porque Dios nos justificó, Jesús nos justificó delante del Padre. Es decir, yo ya pagué el precio, Señor, ya está limpio. Y ahora ya puedes entrar a la misma presencia de Dios. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento no podían entrar a la presencia de Dios? ¿Se acuerdan del pasaje de Moisés? Cuando fue y le dijeron, le dijo Dios, háblale al pueblo para que ya no duden de ti. Yo voy a hablar con todos y te voy a dar los mandamientos. Diles que se limpien tanto de su cuerpo como confiesen sus pecados y vengan al monte. Y voy a hablar con todos. Y dice que en cuanto llegaron todos estaban bien emocionados, ¿no? Ay, qué padre, Dios va a hablar con nosotros. Pero que nadie toque nada del monte si es que no quiere ser muerto. Es la presencia de Dios. Y dice que cuando llegaron, se acercó Moisés porque el monte humeaba y los truenos estaban fuertísimos. Imagínense el pueblo al ver todo eso, ¿qué pasó? No, Moisés, que Dios no hable con nosotros mejor, porque si no nos va a matar aquí. Mejor que hable contigo. ¿Y qué dijo Moisés? Tengo miedo y estoy temblando. Pero a veces no tememos a Dios, porque lo vemos tan lejos. Pero Jesús vino, dice, para que nosotros tengamos esa comunión con Él. ¡Qué maravilla! Ya no hay ese temor, hay un temor pero reverente, porque sabemos que Él es Dios, el Todopoderoso, que nos ve y que tiene poder para ayudarnos y que quiere ayudarnos, no solamente eso, ¿verdad? Entonces, esa es la tercera actitud. Vamos a evaluar nuestra causa. ¿Vale la pena? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo correcto como Dios quiere, como hija de Dios? Porque si a los pecadores, dice la Escritura también, ¿verdad? Que si los judíos, que son las ramas del olivo, Dios las desgajó, que era del olivo original, ¿dónde quedarás tú? Dice, porque nosotros fuimos injertados a la vid que es Jesús. Dice, ¿qué crees que a ti Dios te va a perdonar nomás por tu linda cara? No. Todos tienen que ver tu fe. Dios ve la fe. ¿Se acuerdan del paralítico cuando lo llevaron sus amigos, que estaba Jesús en una casa y que quitaron el techo para poder bajar a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús? Dice, vio la fe de ellos. La fe se ve, hermanos. Nuestra fe se ve. Cuando llegamos tarde a la congregación, ahí se ve nuestra fe. Cuando estamos aquí adorando a Dios, ahí se ve nuestra fe. Estamos en otro lado menos en lo que está hablando Dios. Cuando está hablando el predicador, como escuchamos, no está hablando el predicador, está hablando Dios a tu corazón. Tenemos que estar atentos porque es Dios que me está hablando, pero no, estoy pensando en el cafecito, estoy pensando a ver en qué. Y Dios está hablando y es una falta de respeto hacia Dios. No al predicador. Nosotros somos, como dice ahí, ministros, sirvientes de los más bajos que están para servirlos a ustedes. Pero ¿qué pasa? Se ha perdido ese respeto a Dios.
Ya cada quien vive como le da su gana. Ya me estoy saliendo de la enseñanza. Pero no es cierto, hermanos. Evaluemos nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? La cuarta actitud para triunfar en la persecución. Dice que es encomendar. Está en el verso 19. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Palabra de Dios, no mía. Si fuera mía, ni hagan caso, pero es palabra de Dios. ¿Cuál es esta actitud entonces? Que debemos entregar nuestra vida al Señor, confiar nuestra vida al Señor. ¿Qué significa eso? Que debo de tener confianza en todo lo que Él me dice. Que si dice no mentirás, ¿qué tengo que hacer? Confiar en Dios, no voy a mentir. Si dice corrige a tus hijos, ¿qué debo hacer? Corregir a mis hijos. ¿Entendemos? Eso es confiar tu vida al Señor. Pero si queremos salvar el pellejo para hacer nuestra voluntad, que dice, el que pierde su vida por causa de Jesús, la ganará. Pero el que, al contrario, que dice, la perderá. ¿Por qué? Porque se va a condenar por desobediente, por rebelde, no porque Dios quiera. Porque Él ya vino y pagó el precio de los pecados. Lo que quiere que es pues que nos arrepintamos de lo malo que hemos hecho y vengamos a Él. ¿Para qué? Para que limpie nuestro ser. Porque Él quiere que estemos en su presencia, Él quiere que estemos con Él eternamente, porque para eso nos creó, para tener esa comunión con nosotros. ¿Pero qué hacemos? El Señor dice, confíame tu vida. Yo antes escuchaba el texto que dice, oh hijo mío, dame tu corazón. Y yo decía, ¿para qué quiere mi corazón el Señor? Pues para limpiarlo, ¿para qué más? Para limpiarlo de todos esos malos pensamientos, ¿verdad? De que ahora sí, como dice por ahí, de vivir a mi manera, no a la manera de Dios. Y es poco a poco el Señor nos va limpiando y nos va ayudando. Entonces es bueno encomendar nuestra vida al Señor. Cuando dice encomendar, esta palabra en el original significa, habla de un término como bancario. Significa depositar para salvaguardar. Eso. Gracias. Se me traba la lengua. Para salvaguardar y protegernos. Se refiere a eso. Encomiéndate a Él. Haz lo que te pide, hagamos lo que nos pide. Y estamos salvaguardándonos, estamos protegiéndonos. ¿Con quién? Con la palabra de Dios. Estamos protegiendo ¿qué? Nuestra alma. ¿Dónde están qué? Nuestras emociones. Hace rato cantamos, ¿verdad? No mis emociones, Señor. Bástate mi gracia. Aunque yo esté sufriendo lo que esté sufriendo, la pena negra, Señor, me basta tu gracia. Me basta tu gracia. Porque gracias porque me salvaste. Yo sé que un día voy a gozar de tu presencia. Aquí me las voy a ver negras, como todo mundo se las ve, ¿sí o no? Dicen por ahí, no, pues hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero pagan una miseria, sí, pero hay que trabajar. No, pues que por eso muchos roban, sí, pero esos que roban, ¿cómo les va? Entonces, vale la pena confiar nuestra vida al Señor. Y vamos a ver Proverbios 11:31. En la NTV dice, si los justos ya supimos quiénes son, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos?
los que han sido justificados, que han creído en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que pagó el precio de sus pecados, ¿verdad? Dice, si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores perversos? ¿Qué se les espera a los que no creen en el Señor? A los que viven a su manera, ¿verdad? Vamos a verlo en traducción lenguaje actual, habla más claro. Si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores. Así que, hermanos, tenemos que reflexionar. Si queremos pasar las pruebas, yo sé que todos los que estamos aquí en la tierra pasamos pruebas, ¿sí o no? Si le preguntas a tu compañera, te va a decir su prueba que está pasando. Y a lo mejor es más fuerte que la tuya y tú piensas que la tuya es la única más fuerte, ¿verdad? Me acordé del profeta, ¿verdad? Que Elías se fue a esconder porque una mujer malvada lo quería matar. Dice, ay Señor, nada más quedo yo. Sí, ¿verdad? Le dice el Señor, eso es lo que tú crees, ¿verdad? Pero no, todavía tengo gente que me honra. No, ¿qué estás haciendo ahí escondido? Salte. Así que no somos los únicos que estamos sufriendo persecución. No somos los únicos que estamos sufriendo. Hay mucha gente, muchos hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que debemos orar los unos por los otros. Y yo quiero que en esta hora, si Dios pone en tu corazón que ores por alguna de las hermanas, levántate y ora. Vamos a orar. Porque yo sé que Dios es bueno y yo sé que Dios sabe todo lo que tú estás sufriendo. Y yo sé que tiene Dios planes para tu vida. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos aconsejas, Señor, que en los momentos de sufrimiento, cuando estamos padeciendo por nuestros hijos, por nuestro esposo, por la vida misma, por las cosas materiales, por las cosas también espirituales a veces, porque no venimos a ti a leer tu palabra, Señor, también sufrimos, porque viene la disciplina de parte tuya, Señor, y tú nos corriges, y tú nos ayudas porque nos amas, Señor. Yo te pido, Señor, por cada una de mis hermanas, tú conoces a cada una, Señor, su necesidad, y yo te pido, Padre, que tú tomes el control, que tú nos ayudes para ser obedientes a ti, que pase lo que pase y tengamos el sufrimiento que tengamos, oh Dios, que nos ayudes, porque ya nos has dicho en tu palabra que debemos esperar toda esa clase de pruebas. Y son pruebas que son de fuego, son tremendas, pero sabemos que tú estás con nosotros y que no nos vas a dejar, ni nos vas a desamparar, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud, que podamos evaluar que vale la pena, Señor, servirte, que vale la pena hacer tu voluntad, porque esta vida es pasajera y un día vamos a darte cuenta, Señor. Ayúdanos en esta tierra para poder hacer tu voluntad. Que tu palabra, Señor, nos consuela diciendo que no nos vas a dar más de lo que podamos aguantar. Tú nos das esa resistencia, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos. Y creemos tus promesas, Señor, de que serán salvos nosotros y nuestra casa. Lo creemos así, Señor. Solo te pedimos que tú nos ayudes, porque todos, Señor, van a ver nuestra fe en ti, nuestra confianza, nuestra seguridad. Queremos entregarte nuestra vida, Señor, en confianza en ti, sabiendo que tú tienes el control, mi Señor. Gracias. Gracias por bendecirnos, gracias por ayudarnos. Démosle un fuerte aplauso al Señor.